Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este tiempo de oración y estudio bíblico de los miércoles 7:30 de la noche aquí en Facebook Live. Esta es tu iglesia Amazing Grace. Somos Mimi y Memo, los pastores de Amazing Grace. Les mandamos un saludo especial a todos los que nos ven hoy y los que nos van a ver en diferido. Gracias por estar viendo este mensaje. Gracias por estar allí pendientes de nosotros cada semana, cada domingo. Les mandamos abrazos, les mandamos bendiciones y oramos al Señor para que este momento sea un momento de bendición, de crecimiento, de aprendizaje y de esa profundidad en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Sean todos muy bienvenidos a un momento más reflexionando acerca de cómo estamos orando, cómo nos estamos acercando al Señor. Es nuestro deseo que crezcamos en nuestra forma de orar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando oramos, estamos mostrando qué hay en nuestro corazón. Y si el corazón es la habitación donde Dios decidió habitar, de tu corazón debe salir palabra de Dios, porque allí habita el Señor. Pero muchas veces de nuestro corazón sale solo angustia, de nuestro corazón solo sale desesperación, desasosiego, incertidumbre. Entonces no estamos orando correctamente, porque la oración del justo puede mucho. Entonces estamos orando y no estamos viendo mucho. Entonces esa conexión entre la oración y la acción tiene relación con la justicia, tiene relación con que el justo es aquel que ha sido justificado por Jesús, que ha sido justificado delante del Padre para acercarse al trono de la gracia a encontrar el oportuno socorro, como dice su palabra. Y a través de estos envíos de cada miércoles hemos aprendido, ustedes y nosotros, a través del Espíritu Santo, que nos podemos acercar a Dios como el Señor Todopoderoso, que nos podemos acercar a Dios como el Dios de la misericordia, que nos podemos acercar a Dios como el Dios soberano, que nos podemos acercar a Dios como nuestro papá, a ese nivel tan íntimo de un papá. Y hace 8 días veíamos que nos podíamos acercar a Dios porque era el dador de la vida. Y de manera como solo Dios hace las cosas, justo ese día estaba el mundo entero conociendo la tragedia de la caída de este edificio en Sunnyside. Y es tan difícil entender la vida a través de la muerte para quien no conoce a Jesús. Porque uno cuando encuentra la muerte en Cristo, dice la palabra, aún la muerte es ganancia. Porque pasamos a la verdadera vida, a esa vida para la cual fuimos diseñados. Y ese tópico que tratamos para acercarnos a un Dios de vida tiene todo que ver con lo que hoy el Señor ha puesto en el corazón de compartir con ustedes, y es acercándonos al Dios de milagros. Amén. Al Dios de milagros. Y un milagro es aquello en lo cual tú no puedes poner tu mano. Es aquello en lo que tú reconoces, me queda imposible, pero también reconoces que hay alguien que lo puede hacer posible. Un milagro es algo que se sale de tus manos, de tu control, de tu planificación, de tu presupuesto, de tus capacidades. El milagro solo le corresponde a Dios. Y al transcurrir de estos 8 días, después de esta gran tragedia, todos oramos por milagros. El primer día era aún más sencillo pensar en que podía pasar un milagro y podían salir muchos más vivos de ahí. El segundo día uno decía, bueno, un milagro, un milagro. El tercer día, el cuarto, ya los 8 días uno dice, ya no hay un milagro. Pero hoy quiero decirte algo. No pierdas la oportunidad de percibir los milagros que no se ven por simplemente aspirar el milagro que tú quieres ver. A raíz de toda esta desgracia que el mundo ha
ha visto a través de los medios de comunicación, de ver que todavía sin explicación un edificio se cae y que ahí hay escombros y partes de personas que algún día vivieron? Pero yo te quiero decir algo. En medio de eso hay milagros que no hemos percibido y que tal vez otros de alguna manera lo están percibiendo. Precisamente hoy escuchaba el testimonio de un hijo que había acabado en la noche del martes cenar con sus padres y él vivía en un apartamento enfrente de ellos, y él decía que cada noche podía ver a su mamá cocinando en la cocina, viendo la luz prendida de su papá sentado esperando que ella le sirviera, y que esa noche les dio un beso y les dijo: hasta mañana, papá, hasta mañana, mamá. Y para él no hubo un mañana de volver a ver a sus padres, y lloraba, y obviamente hay aflicción y hay dolor, pero era, para mí cuando lo escuchaba, era tan hermoso, porque él decía que cuando encontraron los cuerpos de su papá y su mamá, que es de los pocos que han encontrado, que ahora también es un milagro poder encontrar esos cuerpos, que sus cuerpos estaban en la misma cama, y que la próxima semana estarían cumpliendo 59 años de casados. Para los que escuchamos finamente las noticias y nos salimos del morbo también que le ponen a tanta cosa, y podemos escuchar entre líneas, podemos escuchar testimonios tan hermosos como estos. Una pareja que duró 59 años de casada y murió en su lecho, en su cama, juntos. Déjeme decirle, querido hermano, que eso es un milagro. Que una pareja se sostenga 59 años y que el uno no abandone al otro primero, sino que juntos se puedan ir, eso es un milagro. Nosotros, por anhelar lo que quieren ver nuestros ojos, perdemos de vista ver obrar la mano de Dios en medio de las circunstancias, aún de aquellas que nos son adversas. Así que, mi hermano, hoy que estás escuchando esto en vivo, en diferido, te pido que oremos juntos para que el Señor nos haga sensibles a ver su mano poderosa obrando de manera milagrosa todo el tiempo. No vivas al borde del milagro, como si te faltara 5 para el peso, para completar tu milagro. Vive tu vida como lo que es, un milagro. Si te despiertas y tienes vida, es un milagro. Si llegas a fin de mes, es un milagro. Si tus hijos están vivos, es un milagro. Mira esa noticia. Anocheció y no amaneció. Así que oremos para que a través de lo que hoy aprendamos, nuestros ojos estén puestos en el hacedor de los milagros y no en el milagro. Que el milagro sea la añadidura y el hacedor de los milagros, nuestro norte, nuestro guía, nuestra ancla segura. Padre, yo te doy gracias en esta noche por el honor y el privilegio de volver a llevar tu mensaje, Señor. Gracias porque somos instrumentos tuyos, somos megáfonos en tu boca, Señor. Úsanos, Dios, usa tu palabra. Úsala, Dios, para traer a mi corazón y al corazón de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, de mi familia, un renuevo espiritual, un soplo de vida, Señor, a nuestra vida en la carne y en la fe. Hoy oro en el nombre de Jesús para que direcciones nuestra vista a ti, Señor, y no a nuestras circunstancias. Que no nos perdamos, Señor, de todos los milagros que segundo a segundo tú, Señor, estás obrando a nuestro favor. De cuántos accidentes nos libras diariamente, Señor. De cuántos ataques del enemigo tú, Señor, estás batallando para darnos la victoria, aún sin darnos cuenta, Señor. Cuántos ángeles envías a nuestro alrededor sin siquiera habértelo pedido, pero allí están, Señor. Oro hoy porque nos hagas sensibles, Señor, al Dios de los milagros y no solamente al milagro. En el precioso nombre de Jesús. Amén
y amén. Amén. Cuando estábamos hablando acerca del tema de hoy, de Dios de milagros, meditaba de dónde, cómo es que nosotros estamos vivos hoy. Cada ser humano en este planeta está vivo por un milagro. Muchas veces cuando hablamos del Dios de milagros, cuando estuvimos pensando en este tema de hoy, yo dije Dios de milagros, o sea, ese que levanta muertos, esos que empiezan a hablar en lenguas, aquel que les crece una pierna, que estaba ciego y ahora ve. Y hoy mucha gente cuando se les habla de un Dios de milagros lo que espera ver es eso, ese tipo de manifestaciones sobrenaturales que son muy espectaculares. Chéveres. Muchos quisiéramos verlas todos los días en la iglesia, pero en realidad hay milagros que son maravillosos y hay milagros que son eternos, que son trascendentales y en los cuales nosotros no solemos meditar. Y es ese el primer milagro, el milagro de la vida. Amén. Si estamos vivos es porque Dios ha permitido que haya vida en nuestro cuerpo, que tengamos vida. ¿Y de dónde viene tu vida? ¿De dónde viene mi vida? Porque en algún momento tu papá y tu mamá se unieron Así y el Señor utilizó esa unión de papá y de mamá, de mi papá y de mi mamá y de mis abuelos, para que tuvieran vida. Pero ¿dónde comenzó esa vida de mi papá y de mi mamá y de mi abuelo y de mi abuela? En el principio, cuando el Señor creó a Adán y Eva. Y si tú lees en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17, para que me acompañes, allí está el relato. Perdón, versículo 7, discúlpame. Sí, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Exactamente. El hombre es obra de nuestro Creador. Amén. El ser humano es creación de Dios, del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y dice que Él sopló su aliento en nosotros, su espíritu sopló en nuestra vida y ¡pum! Vivimos. Y nosotros transferimos ese don de la vida cuando procreamos un hijo. Cada ser humano que ha vivido en este planeta Tierra durante los miles de años que han transcurrido, y esos billones de seres humanos que nacen en esta tierra provienen de ese soplo original, el soplo de la vida. Ese es el milagro más grande que nosotros podemos experimentar y que quizás no valoramos, no nos percatamos de este milagro de poder vivir. A veces coloco ese ejemplo que parece tonto, pero ponte a pensar tú en un pequeño insecto como una hormiga o como una cucaracha. Si tú aplastas la cucaracha o partes la hormiga, trata de revivirla. Trata de volver a hacer vivir un insecto. Trata de volver a ser un pajarito que se le parte el cuello. Ni toda la tecnología, ni toda la ciencia y el avance que nosotros hemos alcanzado en estos siglos de historia del ser humano nos han dado la capacidad de volver a tomar un ser y darle vida. Y puedes ver un ser tan insignificante como un insecto moviéndose. Vemos a los científicos en los laboratorios del MIT aquí en Massachusetts tratando de crear pequeños organismos similares a los insectos, pero ¿qué tienen que hacer ellos? Crear motores y alimentar estos motores con energía. Tienen que buscar de algún lado la capacidad de moverlos de un lado a otro y esa energía se disipa fácilmente. Piensa ahora en un insecto que se mueve cuando ha puesto el huevo la mamá insecto. Nosotros que salimos del vientre de nuestra mamá con un pequeño embrión y un pequeño originados por un óvulo y un espermatozoide, y que sale la vida, respiramos, crecemos. Trata tú de darle vida a un ser humano. Y pensaba también en la iglesia de California, en el movimiento de Bethel, que están enfocados en los milagros.
Orar porque los muertos se levanten, orar porque los dones se multipliquen, y hasta tienen una escuela de dones. Y alguien por ahí en el Facebook me peleaba porque decía que nosotros o estamos descuidando el poder del Espíritu Santo y esos dones que tienen que avivar la iglesia. Y meditaba yo esta semana y pensaba, ¿cuántos resucitados han ocurrido? ¿Cuántas resurrecciones han ocurrido esta semana? ¿Cuántos sanados de cánceres, de enfermedades incurables han sido sanados esta semana? ¿Dónde están las estadísticas? Para que, si eso es cierto, si nosotros podemos manipular el poder del Espíritu Santo de esa manera como ellos están enseñando, los resucitados serían el pan de cada día. Los sanados de cáncer, los sanados de enfermedades incurables, todo el mundo en el país abriría centros de información para que vayan a California y vengan y conozcan el lugar donde la gente se resucita, donde la gente sana. Los hospitales estarían desocupados, algo estaría ocurriendo, los medios lo estarían informando. Pero no es así, porque el Señor no se mueve de esa manera. El Señor es soberano, el Espíritu Santo está en nosotros, pero el Espíritu Santo básicamente lo que nos ha dado es la capacidad de relacionarnos con el Dios creador, de revelarnos la realidad de Dios. El Espíritu que ahora vive en nosotros es el Espíritu que da vida. La verdadera vida. Que nos está conectando con el origen de la verdadera vida, exactamente. Entonces el primer milagro es ser conscientes de que nosotros estábamos muertos. Adán y Eva fueron creados por Dios, pero Él es el origen de ese soplo original, el soplo de la vida. Y algo más terrible ocurrió, porque después de que el Señor nos da vida, viene la caída, el pecado original. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Cuando ciertamente el día que comas de este árbol que está en el huerto, el árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. Y este ser humano, este descendiente que es todo lo que vemos hoy en día en la tierra, que es el descendiente o la descendencia de Adán, ha nacido muerto espiritualmente, con la incapacidad y la imposibilidad de recuperar esa vida. Luego, ese milagro grande que el Señor nos quiere regalar de resucitarnos es algo maravilloso que también vale la pena meditar en este día. Amén. Estamos muertos y el Señor nos da el milagro de la vida, o sea, la vida como la vida de un bebé que nace, pero también el milagro de la vida eterna. Y si me permites voy a leer en Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Bueno, ese es otro regalo, ese es otro milagro. El pecado nos ha hecho separar de Dios, nos has hecho inaceptables delante de Dios. Y ahora, por la obra perfecta de Cristo Jesús, hemos recibido otro milagro. Con la vida, la justicia. Y la justicia no es otra cosa que ser aceptados por Dios. El regalo de la aceptación divina. Eso es un milagro que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos. Ese es algo que solamente Dios puede hacer a través de la obra perfecta de Cristo hecho hombre. Pero antes de hablar de eso, continúo en el versículo 22 de Romanos 6. Dice, y ahora siendo liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué fue lo que cosechó Adán cuando cayó? La paga de ese pecado, muerte. Pero para lograr la vida eterna no tiene nada que ver con pago. Dice que es la dádiva. Porque no hay pago suficiente que pueda obtener para nosotros la vida. Por eso es una dádiva. Es un regalo que el Señor nos da nuevamente para retomar esa idea original, ese deseo original de Dios
de que viviéramos y que viviéramos con Él. Entonces, el milagro primero de la vida, ¿dónde me lo puso? Me lo está buscando aquí. El milagro de la justicia, el milagro de ese soplo vital que todos nosotros tenemos y que transferimos a un bebé. Y estaba pensando, el regalo de la vida, cuando hay un embarazo, que muchas personas hoy en día piensan que el bebé que hay en ese vientre es algo del cual te puedes tú deshacer. Las que están a favor o los que están a favor del aborto, porque dicen, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera porque yo soy dueña de mi cuerpo. Y es real. Tú eres dueña de tu cuerpo, pero lo que hay dentro de tu cuerpo es un ser viviente. Es un ser individual. Y tú no eres dueña de ese ser. Tú eres dueña de tu cuerpo, pero ahora lo que hay en tu vientre, lo que está creciendo allí, es otro ser viviente, individual, al cual se le ha regalado ese don de la vida, que fue instilado, soplado en el principio por Dios en Adán, y que se ha venido transfiriendo y transfiriendo y transfiriendo de generación tras de generación hasta hoy en día, cada vez que nosotros nos reproducimos. Pero ese ser viviente es viviente, está vivo, porque es un milagro que Dios origina. Y tú no tienes la capacidad, o mejor, tú no tienes la autoridad de tomar esa vida, porque no es tuya. Tu cuerpo, y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te venga en gana, pero no con ese otro cuerpo que es un individuo separado y con todos los derechos y todos los privilegios como ser creado. Como podemos ver, a veces menospreciamos el milagro de vivir. Y situaciones que nos confrontan con la muerte nos permiten reflexionar, nos permiten evaluar nuestro sentido de vida. Vuelvo al episodio que estamos de una u otra manera todos viviendo a raíz de esta tragedia. Y escuchaba precisamente ahora el testimonio de uno de ellos que sobrevivió. No porque su apartamento no se haya caído, porque vivía en un 9º piso y son 12, este está totalmente destruido, sino que por cosas de Dios, esa noche se fue a quedar a casa de su novia y no se quiso quedar allí. Y él decía algo tremendo cuando lo entrevistaba y decía, voy a volver a vivir. Creo que tengo otra oportunidad de vida. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que la vida es un milagro. Mi querido hermano, no esperemos a confrontarnos con la muerte o con la calamidad para entender que la vida es un milagro y que el dador de la vida es el Señor. Hace 8 días ahondamos en esa realidad tan hermosa que podemos venir delante de un Dios que da vida, no que da muerte, y por eso podemos venir a orar válidamente por sanidad, porque Dios es el dador de la vida, por sanidad, por liberación, por restauración, porque tanto la sanidad como la liberación como la restauración se salen de nuestras manos. Tú puedes tener todos los millones de dólares del mundo, pero aún todos los millones en dólares que tú poseas no pueden hacer una vacuna que te libere del cáncer. No pueden darte la llave para vivir sin enfermedad. Porque parte de nuestra naturaleza caída, cuando perdimos, ¿qué sopló en nosotros el Señor? Aliento de vida. Y yo pienso que cuando pecamos, yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando sufren un golpe y quedan sin aliento, eso fue el pecado, un golpe bajo para lo cual no estábamos preparados. Y muchas veces necesitamos respiración boca a boca para volver a respirar. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Jesús es el milagro de vida. Solo a través de Jesús podemos volver a tener ese hálito de vida.
Y es tan hermoso, como decía mi esposo, estaba hablando del neuma, de ese soplo de vida, que cuando el Señor dijo es necesario que yo me vaya para que Él venga, y vino como ese soplo apacible del cual hablaba Elías cuando escuchó la voz de Dios. Ese soplo que cuando sopló, cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, fue como llamas de fuego, como un dragón que hace, soplar fuego, ¿cierto? Si me lo pongo a imaginar y digo, wow, eso debió ser así. Y ese es el regalo de la vida. Tal vez tú no puedas ver la plenitud de la vida y del regalo del milagro de la vida, porque es que tú no la ves a través de los ojos del dador de la vida. Nuestros ojos están velados por las mentiras del enemigo, que te dicen que hay vida en la fortuna, que hay vida en el gimnasio, que hay vida en los followers, que hay vida en la fama. Pero ahí no hay vida. Detrás de todo eso de pronto hay muerte, hay tristeza, hay desesperanza, hay depresión. La verdadera vida es aquella que se puede percibir a través de los ojos del Señor Jesús, que no nos hace exentos de momentos difíciles. En muchos momentos del día, mi corazón quiere llorar y se siente desesperanzado, como que no valiera la pena todo lo que se está haciendo. ¿Cómo? Sí, soy humana, pero es un milagro que en los momentos que me siento así, vuelvo a sentir el hálito de vida del Señor, hablándome y susurrándome al oído. Mimi, aquí estoy. Todo lo que estás haciendo no es en vano. Tú no estás sembrando al viento. Y si el viento está soplando, es porque la semilla que estoy esparciendo necesita ese viento para ir más allá de lo que tus ojos pueden ver. Me decía el Señor, mi hermano, necesitamos la verdadera vida porque vivimos en un mundo lleno de muerte por la enfermedad, lleno de muerte por la desigualdad social, lleno de muerte porque está sin el Señor Jesús. Así que en este sentido de los milagros del Señor, la iglesia sí es aquella luz que se pone en la encima de la mesa para que alumbre la oscuridad. Así que si la iglesia no está viviendo como un milagro, dependiendo del Señor, no de un show, no de ¿cómo se dice esto? Un performance, no de un sitio cómodo, sino dependiendo del Señor, siendo luz. ¿Luz para quién? Para los más cercanos. La palabra de Dios dice que primero tenemos que ir a los de Judea, después a los de Samaria y después a los confines de la tierra. Y todos queremos llegar a los confines de la tierra sin cuidar nuestra Judea. Nuestra Judea, mi casa, es un milagro. Que nosotros permanezcamos juntos y sobrepasemos nuestras dificultades conyugales, porque también las tenemos, mis queridos hermanos. Porque el que diga que no está creciendo a través del otro, puliéndose a través del otro, es un mentiroso. Por eso nosotros somos el primer milagro. Nuestros hijos son un milagro. Mis amados, criar hijos en un mundo tan perdido y tan frágil y tan superfluo como el que tenemos, y criarlos y sembrarles la palabra y ser ejemplo de la palabra, es un milagro. Así que no esperes solamente ver tu milagro. Sé tú el milagro en cada cosa que tú haces, en cada detalle que le das a otro, en cuánto te amas a ti mismo, cuánto te aceptas a ti mismo, porque eres aceptado y amado por el Señor. Qué tremendo. Y fíjate que esa capacidad que nosotros podemos dar, ser como portadores de milagros, Amén, amén. proviene de nuestra unión
con aquel que es el origen de todo milagro, que es Cristo. O sea, yo puedo ser un milagro para ti, tú para mí, y podemos ser milagros para otros, pero porque estamos conectados con la fuente de todo milagro, que se llama Cristo Jesús. Volví otra vez a recordar ese pasaje que les estaba mencionando el domingo, que está en 1 Corintios 15, 45, en donde habla del primer Adán y del último Adán. Pablo habla de ese Adán federal que fue nuestro padre, el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, que se convierten en esa cabeza federal de toda la humanidad de todos los tiempos hasta hoy, hasta el final. Pero luego aparece el último Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho Adán. ¿Y por qué Cristo se convierte en un Adán perfecto? Porque viene a redimir al Adán caído. Y acá, 1 Corintios 15, 45 dice que está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán, espíritu vivificante, o espíritu que da vida. Cuando lo miras tú en el original, en el griego, dice, Adán es psique, zozán, una alma que vive. Ese zozán que viene de zozó, que es la vida divina. Pero fíjate que ese zozán quiere decir que esa capacidad de tener esa vida, esa alma que vive, no es porque el alma sea capaz de generar esa vida, sino porque esa alma que vive ha recibido esa vida de alguien más. Dios nos ha dado esa zozó. Mientras que el último Adán no es hecho un psique viviente, sino que ha sido hecho un neuma, dador de vida. O sea que Cristo es el origen de la vida. Él no es un alma, Él es un espíritu que da vida. El espíritu que da vida. Nosotros, al unirnos a Cristo, tenemos el privilegio, nos hacemos uno con el milagro dador de vida. Amén. Al estar unidos a Cristo, conectados a Él, inmersos en Él, tenemos todo el tiempo el suministro de vida. Y así entonces podemos hacer el milagro que tú dices. Amén. Podemos amar al otro, podemos hablar vida, porque hay vida en nosotros, no porque nosotros la hagamos, sino porque Cristo la está generando, el dador, el que vivifica. Y ese privilegio que tiene cada creyente es maravilloso. Y solamente lo logra aquel que cree en Cristo Jesús. Mientras no cree en Cristo Jesús, está vivo, pero es simplemente un alma que recibió vida, un psique, zozó. Pero en Cristo, Él en nosotros nos da vida. Es el que suministra todo el tiempo vida, y a través de nosotros se expande a los que nos rodean, con los que podamos entrar en contacto. Por eso le dijo, o por eso el evangelista en el libro de Juan dice que los que creemos en Él, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Y un río es algo que fluye, es una fuente, como el Señor nos permitía enseñar hace unos domingos atrás. Ese manantial de vida, esa fuente de vida, fluye, pero porque ahora estamos en Cristo, que Él es el que permite que fluya, que nazca la vida. ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Me encantaría compartirles algo que ahorita, al escucharte, el Señor me regalaba al corazón, y es en la parte donde habla del hijo pródigo. No sé si me lo puedas buscar porque no sé cuál es la cita exacta, pero en esta escena creemos que el milagro está dado cuando el hijo pródigo, aquel que lo perdió todo, lo malgastó todo, comió con los cerdos, como que reaccionó y dijo: voy a volver a la casa de mi padre a ver si me perdona y me permite vivir
como uno de sus sirvientes. Entonces uno dice, el milagro se dio porque el hijo pródigo se dio cuenta que no tenía otra opción. Realmente el hijo pródigo solo se dio cuenta que es que no tenía más opciones. Porque si el hijo pródigo se hubiera dado cuenta de que tenía un amigo que le iba a prestar plata, muy seguramente no iba donde el padre, sino iba donde el amigo. Porque hasta que nos acaben las opciones y nuestra única opción sea el padre, se va a suscitar el verdadero milagro. Porque el milagro no se dio cuando el hijo pródigo estaba comiendo miércoles con los cerdos. El milagro no se dio cuando él llegó y se arrastró delante del padre. ¿Saben dónde tenemos que aprender a ver el verdadero milagro? El milagro está donde el padre le dijo, hijo mío, ¿quieres tu herencia? Ok, tenla. Haz con ella lo que tú quieras. El milagro es que tenemos un padre que nos da libertad. Si el padre nos ha llamado a libertad, él mismo nos da la libertad. Pero nos da la libertad para escoger lo bueno. Somos nosotros los que tendemos sin él a seguir escogiendo lo malo. Entonces, escoger lo bueno ya es un milagro. Lo bueno de todo, de cada decisión que tú tomes. Siempre vas a tener dos opciones, hacer lo correcto o lo no correcto. Y a veces vas a tener la opción de hacer lo bueno o lo mejor. Con Cristo podemos optar siempre por lo mejor. Pero había otro milagro en medio de esta historia. Y es que la historia dice que el padre salía todos los días a la vera del camino a esperar que su hijo volviera. Qué maravilloso me imagino yo cuando el padre le dijo, hijo mío, es que todos los días te estaba esperando. O sea, en la normalidad, el padre debió haberle dicho, si ve desgraciado, ya lo dije que tenía que volver con el rabo entre las patas. Eso es lo normal. Que el padre sacara pecho y le dijera, yo tenía razón. Y quiero que te veas como papá. Porque si una responsabilidad tenemos nosotros, es demostrarles esta clase de amor milagroso que transforma. Esta clase de amor milagroso que restaura. Esta clase de amor milagroso que deja ver sin velos la verdad de quién eres. Porque el Padre no solamente lo iba a buscar al camino todos los días, sino que cuando lo vio y aún antes de que hablara le dijo a sus sirvientes, ni siquiera le dijo al hermano mayor, le dijo a los sirvientes, tráiganle ropa limpia y pónganle mi anillo. ¿Como señal de qué? De restauración. ¿Como señal de qué? De redención. ¿Como señal de qué? De justificación. Mi querido hermano cristiano, cuando usted entienda la verdadera interpretación de estas tres palabras, usted va a entender lo que es un milagro. Y va a dejar de ser un perrillo al borde de la mesa buscando que lo alimenten de las sobras. Como aquel hermano mayor que le dijo, Padre, it's not fair. ¿Cómo así que yo estoy contigo todos los días y nunca haces nada para mí? Y le dijo el padre con tristeza en los ojos, yo creo, estaba alegre por el hijo desgraciado y triste por el hijo que estaba al lado de él. Porque le dijo, hijo mío, has estado conmigo todo el tiempo y nunca has hecho uso de todo lo que te pertenece. Mi querido amigo, mi querida amiga, los milagros no le pertenecen al mundo, los milagros nos pertenecen a los que creemos. Porque el detonante de los milagros, la batería de los milagros no es tu oración, es tu fe. Es tu fe. Así que mi hermano, mi querido amigo, levántate en el nombre de Jesús a entender, recibir y vivir la plenitud del verdadero milagro de la salvación, de la redención, de la justificación, de la sanidad y de la vida eterna. Amén. Otro milagro que no quiero dejar pasar, y es el milagro del perdón. El hombre cayó, el Señor decreta muerte espiritual,
y por lo tanto nosotros quedamos condenados a la muerte. Por lo tanto necesitaríamos que alguien nos rescate, y es de la salvación de la que hemos estado hablando. Y esa es la salvación que Cristo efectuó en la cruz del Calvario. Pero ese pecado originó en el Padre descontento, ira, separación. Por lo tanto, el hombre, Adán, el Adán caído, necesitaba ser perdonado. Amén. Y ese milagro lo hizo Cristo en la cruz, lo conquistó para nosotros. Y lo leemos en Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Eso hizo Cristo por nosotros. Todo lo que había en contra nuestra, el pecado, la transgresión, lo que hicimos, nuestras generaciones desde el principio hasta ahora, nuestra vida, y los hombres que vengan después de nosotros, toda esa humanidad y todas esas transgresiones fueron canceladas, fueron perdonadas por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él perdonó todos los delitos, Él canceló todas las deudas en un solo sacrificio, en una muerte única y para siempre. Amén. Y dice Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Con Él nos dio vida, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia. ¿Qué es ese milagro? El milagro de su gracia. Ese es el milagro que encierra todo lo demás que Cristo conquistó para nosotros. El regalo de la redención, del perdón, de la justificación y de la santificación. El regalo de la vivificación. Todo eso es para que experimentemos la sobreabundante, incalculable riqueza de su gracia, de su favor inmerecido. Amén. Que lo regala. Es una dádiva, como decíamos hace un rato. Cuando pecamos, eso fue el salario que conquistamos. Pero la dádiva de la redención es algo que no podemos pagar, Amén. que no podemos comprar con obras como un salario, por lo tanto se nos tiene que ser entregada como un regalo. Amén. Esa nueva identidad que tenemos tú y yo, y cada cual que cree en el Señor Jesucristo, ese nuevo lugar, esa nueva posición en la cual estamos, es un regalo. Amén. Es un regalo del Señor. Y cuando tú hablas de posición, tiene que ver con autoridad. Amén. Entonces, el milagro es aquello que ocurre cuando la voz de la autoridad es pronunciada. Y es tremendo cuando el Señor le dice, si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza, le podrías decir a este monte, a esta montaña, muévete, y se moverá. Eso es un milagro, o sea, yo jamás he visto mover una montaña, pero acabamos de ver mover un edificio, caerse totalmente. Así que, mi querido hermano, el poder de la palabra pronunciada por tu boca, pero dada por el Espíritu de Dios, es la que tiene el poder. No la palabra que sale de una boca ociosa y orgullosa, que cree que tiene poder, sino aquella que sale de un corazón humilde y dependiente del que tiene el poder. Así que, mi hermano,
nosotros, como dijo mi esposo, somos el canal de los milagros del Señor. Es a través de nosotros, de su iglesia, que el Señor trae salvación a los perdidos. Es a través de nosotros, su iglesia, que alimentamos a los que tienen hambre. Es a través de nosotros, su iglesia, que traemos ánimo al desconsolado. Es a través de nosotros, su iglesia, que podemos imponer las manos sobre los enfermos, que podemos imponer las manos sobre aquellos que Satanás quiere poseer y son liberados. Es a través del poder del Espíritu de Dios en nosotros, su iglesia, que somos el canal de los milagros del Señor. Oro hoy en el nombre de Jesús para que esta iglesia se levante del letargo en el que se encuentra, ambiciosa de poder, y se levante una iglesia con hambre y sed de justicia, de justicia de Cristo. Una iglesia que se levante con hambre y sed de construir el reino de los cielos, no de construir templos por manos de hombres cómodos donde se sienten nuestros hijos o donde nos sentemos nosotros un domingo y nos sintamos bien con nosotros mismos. Oro en el nombre de Jesús para que venga incomodidad sobre cada hermano cristiano que busca saciarse a sí mismo y no se ha levantado, como dice el Señor, como instrumento de Dios para salvación, porque ese es el deseo de Dios, ese es el mayor milagro, que la vida no se pierda, no esta vida de la carne que se va deteriorando, esta vida de nuestra carne que se va envejeciendo y esta vida que tiene un tiempo cronos, sino que no se pierda la vida eterna. Mi hermano, el milagro más espectacular que puede pasar al borde de la muerte en una cama de enfermedad es que el enfermo pueda reconocer que Jesús es el Señor y la familia del enfermo pueda reconocer que Cristo es la única esperanza para la vida eterna. Que aunque muera esa persona, podamos tener la certeza que en el cielo, al lugar donde va, por tener a Cristo en su corazón, ya no hay enfermedad, ya no hay dolencia, ya no hay escasez. Mis hermanos, yo los invito para que oremos, que en el nombre de Jesús podamos entender que la fuente del milagro es Cristo, que la fuente del milagro habita en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nuestra vida sea la exposición del milagro del Dios vivo en cada uno de nosotros, afirmándonos como lo que somos, sus hijos, su novia, su especial tesoro, la niña de sus ojos, que cuando nos caemos, porque nos vamos a caer, hermano mío, todos tenemos días de quebranto, pero que sepamos con certeza que nuestra vida es un milagro que no depende de nosotros, sino depende del Señor. Vamos a orar. Por eso los que están esperando solo las manifestaciones sobrenaturales, los que están esperando que cada domingo, cada vez que hay un servicio, haya alguien tirado en el piso aullando o riendo o temblando, o que le creció un pie, o que pasó algo sobrenatural, y si no pasa algo, entonces Dios no estaba allí. ¿Cuántas veces hemos visto que se originan o ocurren esas manifestaciones sobrenaturales y la gente continúa igual? Y cuando no vuelve a haber manifestaciones de ese estilo, se aparta buscando en otro lugar más manifestaciones y viven obsesionados, como cazadores de lo sobrenatural, como una experiencia más. ¿Qué sacamos con una sanidad que va a ser temporal? O alguien temblando en el piso por el Espíritu Santo y no es transformado. Como decía Mimi, lo que tenemos que buscar es que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios se llama reino porque hay un rey. Amén. El rey de justicia, el dador de la justicia. Tú te puedes sanar ahora, pero después vas a morir. Lo importante es que no te mueras sin Cristo. Amén. Que no te vayas de esta vida física con la vida eterna en tu mano, con el tiquete a la vida eterna, Amén. con la justicia de Cristo en ti. Amén. Y esa es nuestra oración y ese es nuestro deseo. Amén. Y la presencia
de cada uno de nosotros, o la que hay en cada uno de nosotros, es Dios mismo. Es el Espíritu Santo, que es el otro milagro, el regalo del Espíritu Santo, el regalo de su presencia en la iglesia, en cada creyente. Nosotros somos templos móviles del Espíritu Santo. Amén. La oración entonces es que tengamos, como tú dices, sed de justicia, Amén. sed de vida, sed de libertad para siempre. Amén. Entonces, ¿hay alguna petición o vamos a orar directo? Vamos a orar por Mariet, por Dorita. Bueno, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Dios, porque nos has mostrado, Señor, que nuestra vida te pertenece. Y al tener nuestra vida, Señor, puesta en ti, cada día tiene sentido, cada problema tiene propósito. Padre Santo, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para percibirte a cada momento, Dios. Cuando nos despertamos, cuando nos arreglamos, cuando vamos a nuestros trabajos, aún en medio del dolor, Señor. Permítenos verte, Señor, obrando, sosteniéndonos, Señor, y permitiéndonos pasar al otro lado, Señor. Hoy de manera especial oro, pues, Señor, por cada persona que está batallando por su salud en el hospital, Señor, por Héctor, el hermano de Dorita, Fernando, el hermano de Martica, Señor, María, la mamá de mi amiga Nixa en Colombia, Dios. Tú dices en tu palabra que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, y ese tiempo solo lo tienes tú, Señor. Aún esos tiempos son un milagro, Señor. Oro para que en la vida de ellos, Señor, sea tu tiempo perfecto. Tu tiempo perfecto, Señor. Es el deseo de nuestro corazón, Señor, que infundas de tu aliento sobre los huesos, los músculos, las membranas, Señor, cada parte de sus cuerpos, Señor, porque un soplo de tu aliento da vida, Dios. Clamamos por eso y en ellos oramos por cada enfermo, Señor, alrededor del mundo, Señor, que no solamente batalla con el coronavirus, Dios, por aquellos que están padeciendo el cáncer, Señor, aquellos que están padeciendo enfermedades cardíacas, Señor. Tú eres, Señor, el que nos formó y el único que nos puede reformar, el único que no solamente, Señor, hace una transformación de nuestro corazón, Señor, sino que vuelve a soplar aliento de vida para darnos nuevos huesos, nuevos músculos, nuevas neuronas, Señor. Tú eres el dador de la vida, Dios. Pero yo también te pido, Señor, que a través de la prueba que esté atravesando cada uno de mis hermanos, cada uno de mis amigos, puedan verte a ti obrar, Señor. Que como hoy decía el pastor, Señor, se produzca el milagro del perdón al interior de las familias, Dios, y que toda división y desunión, Señor, por el milagro de tu amor, Señor, fluya el perdón, la reconciliación, Señor, el voltear la página y seguir adelante en amor, Dios. Que el amor es el que cubre las multitudes de las faltas, Señor. Oro que a través de cada circunstancia que estamos atravesando, Señor, podamos verte obrar como nuestra provisión absoluta, Señor. Que no dependemos de nuestro trabajo ni de nuestro salario, mi Rey. Que dependemos de ti, que eres el dueño del oro y el dueño de la plata. Que tú harás traer provisión sobre nuestros hogares de donde sea, Dios. Porque eres tú el que nos sostiene y el que sustenta a nuestros hijos, Señor. Amado Padre, donde hay divorcio, Señor, donde hay desunión, donde hay pleitos, solo tú puedes traer, Señor, restauración, perdón y el verdadero amor, Dios mío. Oro por un milagro en cada hogar, Señor, que está pensando en lugar de reconstruir, están pensando en destruir, Señor. Oro para que vuelvan a cimentar sus vidas personales y conyugales sobre la roca que eres tú, Señor Jesús. Oro que por aquellos que están atravesando la depresión, Señor, que es algo tan difícil, Señor, pero que a ti no se te ha salido de las manos, Dios. Oro para que todos los pensamientos de mis hermanos puedan ser llevados cautivos a tu obediencia, Señor. Que todos nuestros pensamientos de tristeza, de congoja, de temor sean reemplazados, Señor, por el consuelo, Señor, el ánimo que trae tu espíritu vivificante a nuestras vidas, Señor.
Gracias, Dios, porque yo sé, Señor Dios mío, que tus hijos, Señor, tenemos, Señor, siempre las puertas de tu casa abiertas para volver a ti en cualquier momento si nos hemos alejado, mi Rey. Oro en el nombre de Jesús para que vuelva a nosotros la cordura y dejemos de comer con los cerdos y sepamos que hay un lugar en la mesa de papá. No para como un perrillo comer de las sobras, Dios, sino que tú mismo, Señor, preparas un banquete para satisfacer mi necesidad y avergonzar a aquellos que me quieren humillar, Señor. Yo te alabo y te bendigo porque has hecho de mi vida un canal de milagros, Dios. Oro porque cada vida de tus hijos sea eso, Señor, un canal por el que fluya el milagro de la vida, el milagro del amor, el milagro de la generosidad, el milagro de la unidad, del compañerismo, de la amistad, Señor. Oro por eso. Oro para que la iglesia vuelva sus ojos a ti, Señor, y experimente la plenitud del que hace milagros, Dios, de aquel que aún abre el mar rojo, Señor, y hace que la luna se detenga y el sol se detenga si es necesario, Dios. Oro por eso, Señor. Levanta tu iglesia como un milagro en medio de un mundo tan oscuro, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Déjanos saber si podemos servirte, si quieres que te llamemos a orar, estés en el país en el que estés. Este aparatico aún sirve para eso, para cortar distancias y unir corazones. Si podemos servirte, si quieres venir a nuestra casa, si quieres venir a nuestros servicios, déjanos saber, aquí estamos para ti. Dios los bendiga, los esperamos como siempre el domingo a las 10:30 de la mañana y el miércoles a esta misma hora, 7:30. El Señor los bendiga. Gracias y paz.